Bienvenidos a la primera sesión de los temas que estaremos trabajando respecto al análisis político y económico de Guatemala. El día de hoy damos inicio con la introducción a la historia económica de Guatemala y vamos a estar trabajando esto en cápsulas de 5 minutos. Como ustedes ya pudieron ver en el video presentación, pues vamos a estar teniendo una nueva modalidad o una nueva forma de trabajo en el canal. Entonces, damos inicio. Estos son videos muy cortos, solo para darle refuerzo a un tema en específico, pero la idea es generar algún tipo de debate, discusión y comentarios dentro de este video. Así que, por favor, realicemos algún tipo de foro similar, obviamente guardando la línea de respeto entre los compañeros y de los usuarios del video, para que podamos estar todos teniendo una bonita comunidad aquí dentro del canal. Damos inicio pues. Los antecedentes históricos de Guatemala se basan que en el año 1944 Guatemala experimentaba una profunda inequidad social y económica, con una estructura de poder dominada por élites terratenientes y militares. Durante el gobierno de Jorge Ubico, en el año 1931 a 1944, el país estaba marcado por la opresión política social, con una economía basada en la producción agrícola, especialmente en el café y el banano. La historia económica de Guatemala entre los años 1944 y 2004 es un relato un poquito marcado por la lucha contra la inequidad social y la búsqueda de transformaciones políticas, sociales y económicas también. Comenzando así, en el año 1944 el país se encontraba sumido en profunda disparidad, o sea, no estábamos con la igualdad para todos como estamos acostumbrados a verlo ligeramente en nuestra situación actual del país. Una estructura donde se dominaba por los terratenientes y el área militar. Ojo, por favor, no quiero decir que yo esté a favor o en contra de nadie, solo comparto la historia tal cual aparece en los perfiles oficiales del gobierno. Bajo el gobierno de Ubico, quien ordenó desde 1931 al año 1944, Guatemala experimentó una opresión política social palpable. Ubico fue muy famoso por ser alguien de un carácter muy duro, por así decirlo, de ser muy terminante con sus decisiones. Creo que me corregirán, por favor, los que conocen un poquito más del tema, acerca de la ley de la endovagancia, el servicio militar y todo el conflicto político que se vio en esos años. La economía del país era apoyada principalmente en la producción agrícola, con un enfoque particular en el cultivo del café y el banano. La United Fruit Company, creo que es una historia que ya todo el mundo conoce en Guatemala, y si no, pues investiguen un poquito acerca del tema para poder opinar dentro de esta conversación. Esta concentración de poder y recursos exacerbó las desigualdades sociales y económicas que prevalecían en el país. Sin embargo, en el año 1944 se consiguió un cambio radical con la revolución en este año, encabezada por líderes como Juan José Arévalo, el pariente, si mal no estoy, de nuestro actual presidente, y Jacobo Arbenz. No, pariente no, sí fue su pariente. Jacobo Arbenz marcó un punto de inflexión en la historia guatemalteca. Esta revolución derrocó un régimen dictatorial donde el de Ubico, y abrió las puertas a una era de reformas políticas y sociales económicas. De esta tanda, ustedes ven que en estas últimas manifestaciones políticas del 2023-2024, muchas personas mayores, o sea, que vivieron o les tocó vivir esta parte del cambio político en estos años, estaban con una esperanza totalmente diferente, porque por lo que marcaba el cuadro político veíamos algo que tal vez no era lo mejor para el país, por la situación política que se vivía o de incertidumbre en ese momento, por diversidad de situaciones pues que no son un secreto, ¿verdad?, que todo el mundo puede ver y escuchó en las noticias. Estos cambios buscaban abordar en el año, ¿verdad?, en la reforma agraria, laboral y la educativa. Esos cambios buscaron abordar que las profundas injusticias sociales que plagaban a Guatemala, brindando oportunidades y derechos a los sectores marginados de la población. De alguna manera se etiquetó mucho a este tipo de gobierno como un gobierno de izquierda. Hay mucha tela que cortar, cada quien tendrá un punto de vista diferente respecto al tema. Mi labor es únicamente transmitir la información, más no estar a favor o en contra de nadie en este momento del tema que estamos trabajando. En la administración cuando estuvo Jacobo Arbenz, que siguió a la de Arévalo, amplió aún más estas reformas progresistas. Arbenz llevó a cabo la expropiación de tierras ociosas pertenecientes a la United Fruit Company y a muchos terratenientes, con el objetivo de redistribuirlas entre los campesinos sin tierra. Sin embargo, esta política de reforma agraria suscitó
la desaprobación de intereses extranjeros y desencadenó el golpe de Estado de 1954 auspiciado por un gobierno internacional. Ahora, no es un secreto, en Guatemala se conoció por muchos años las fincas, y donde habían terratenientes por diversidad de situaciones, con grandes extensiones de tierra, con muchas del tamaño de departamentos de Guatemala, donde las personas que trabajaban en las fincas eran dueños o pasaban a tener el apellido del patrono de la finca, y donde incluso existen, ya hay registros en el Museo de Moneda Nacional, donde existían las monedas de finca. Estas eran monedas donde yo, como dueño de la finca, que me llamo Carlos, hacía mi moneda que se llamaba Carlos y le pagaba con esta moneda a los mismos jornaleros o trabajadores de la finca donde yo era dueño. Y esa moneda solo la recibían y la podían cambiar dentro de los mismos negocios donde yo era dueño. Entonces yo era dueño de la venta de granos, la venta de medicinas, la venta de cárnicos y la venta de lácteos. Y me podían comprar, y como les pagaba yo con mi moneda, solo podían cambiarlo dentro de mis negocios. Entonces era un gobierno un poquito complejo, ¿verdad? No era la mejor situación económica del país, o no era lo más justo o lo más equitativo para los guatemaltecos como tal. Esto llevó a la revolución como tal, pues buscaron que Juan José Arevalo y Jacobo Arbences, pues quienes buscaban implementar cambios radicales en la estructura social y económica. Al final, ante un gran cambio, pues siempre hay una gran resistencia. En el año de... en el año 1954, cuando se dio este dato y se buscó el derroque, el gobierno fue derrocado por el golpe de Estado, auspiciado por el gobierno, un gobierno extranjero, debido a intereses de la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas que lastimosamente en Guatemala tenían tanta injerencia, tenían una fuerte vinculación política y económica con otros países. Entonces, se decía que de alguna manera que podía llegar a tenerse datos como de la Guerra Fría o similares, o llegar a ser un gobierno, una diferencia política o similitudes políticas con los aliados rusos, o con Rusia y con países que tienen esta línea de pensamiento, que tenían esta línea de pensamiento en su momento, pues lo cual pues no era cierto, ¿verdad? Ya si no estaríamos en una situación política totalmente diferente. El golpe de Estado que llegó en este momento llevó al poder a regímenes militares, y dio inicio a un periodo de represión política contra insurgencia que afectó gravemente la política de estabilidad política y social en Guatemala. De esto podemos escuchar muchos de los exponentes políticos de Guatemala, o de los grandes aclamados, por así decirlo, o reconocidos ante la sociedad por ser líderes políticos, donde fueron castigados no porque portaban armas, no porque estaban en pro de la violencia por diferencias de pensamiento, sino porque solo con el hecho de pensar diferentes eran condenados a un acto de violencia o de violento por no estar a favor. Entonces, si estaban en contra y promulgaban el estar en contra de este tipo de situaciones, aunque no fueran personas violentas, se les trataba con violencia y se les callaba de alguna manera, que no puedo decir en YouTube en este momento, pues porque saben las palabras que están prohibidas en este contexto social. Entonces, se daban este tipo de situaciones complejas dentro del país. Muchos líderes, muchos revolucionarios que pues se pueden buscar ustedes en internet, no hay nada oculto respecto a ese tema y de cómo se dio la situación. Hay quienes van a estar a favor, hay quienes van a estar en contra. Lo más importante es que usted desarrolle su criterio y me diga aquí qué es lo que opina y qué es lo que piensa acerca del tema. Durante las décadas siguientes, Guatemala enfrentó un prolongado conflicto armado interno del año 1960 a 1996, que dejó un saldo de cientos de miles de víctimas y graves daños económicos y sociales. En este caso, en el año 1996, se logra la firma de la paz, si mal no recuerdo, con el presidente Álvaro Arzú. La economía guatemalteca sufrió y enfrentó desafíos significativos durante este periodo, incluida la disminución de la inversión extranjera. Al tener una situación política inestable o con mucha incertidumbre, pues la inversión extranjera dejó de estar siendo una fuente fuerte de ingresos para el país.
por lo tanto afectó fuertemente la economía del mismo. De esta tanda pues vinieron la privatización de algunas entidades del gobierno, que vamos a tocar un poquito más adelante. En la década de 1980, Guatemala comenzó un proceso de democratización y apertura económica en la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin al conflicto armado interno, lo que ya dijimos anteriormente, y la economía guatemalteca experimentó una serie de reformas económicas orientadas hacia la liberación comercial, la privatización de las empresas estatales y la promoción de inversión extranjera. En estos años se dio también, o en este periodo se dio la creación del ICS, la creación de algunas entidades del gobierno que propiciaban las reformas agrarias o el apoyo al sector agrícola dentro de Guatemala. De nuevo, esta es una cápsula informativa únicamente de 10 a 15 minutos. Espero que la información entregada en este video haya sido utilidad para ustedes. Los invito a seguir viendo los videos del canal. Por favor, me gustaría mucho escuchar sus comentarios, sus puntos de vista en este video. Y sobre todo, lo que más te ayude es suscribirse y darle like a este video. Y compartirlo con sus compañeros y seres queridos. Éxitos y nos vemos hasta la siguiente sesión.